Buenas noches, mi nombre es Carlos Peraza. Vamos a hablar de la transmisión por fibra óptica. Para empezar con esto, vamos a hablar lo que es la fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión guiado que está constituido, está hecho por un filamento de vidrio o de plástico de alta pureza. Este tipo de transmisión guiado es de muy alta confiabilidad, ya que es inmune a la propagación, a los ruidos causados por las ondas electromagnéticas. También no puede conducir electricidad y eso, y lo hace muy ideal para hacer ese tipo de transmisiones confiables. Tampoco puede ser invadido o puede ser pueden robar la información de ahí, porque es un medio bastante seguro en ese sentido, y de mucha capacidad para mandar en altas velocidades y mucha información a través de él. El diagrama de la parte de la transmisión de la fibra óptica empieza por un pulso eléctrico que entra en la entrada, una interfaz analógica y digital. Después viene un conversor de voltaje a corriente. Después el interfaz de luz, que es el diodo LED o el diodo o el láser, que va a emitir la luz. El interfaz que va a unir esa luz, que lo va a trasladar a lo que es la fibra óptica como tal, el medio que es la fibra óptica. El interfaz, que es el conector que va a recibir la luz y la va a meter al detector de luz, que es un diodo fotosensible, que va a detectar esa luz, que después va a pasarla al convertidor de corriente a voltaje. Después de ahí va a la interfaz analógica y digital, dependiendo de lo que queremos obtener, y así la salida de la información. La propagación. Para entender cómo se traslada o cómo se transmite la información a través de la fibra óptica, tenemos que entender que todo está basado en la ley de Chern, la ley de Chern, que es la ley de la refracción reflexión y refracción de la luz. En que dentro del núcleo existen los dos parámetros, tanto la refracción como la reflexión. La refracción es cuando pasa de un medio que va transmitiendo una velocidad, la luz, de un medio que está de un medio de transmisión, llega a un punto donde coincide a otro medio de transmisión, puede ser agua, aceite, y eso. Ahí la luz, ella cambia de sentido y cambia de velocidad. Dentro de la fibra óptica, estamos diciendo que es un medio muy puro, pero siempre hay algunas mezclas de materiales, en la fabricación hay ciertos momentos en que no queda perfecto y que hace una pequeña refracción interna. También dentro de la fibra óptica también está la parte de la reflexión, que se trata de que la onda de luz se mantiene en un ángulo de incidencia crítico, que es el que va a hacer que toda la luz, al pegar a la parte superior del núcleo, la parte superior de lo que es el núcleo de la fibra, rebote y siempre se mantenga rebotando dentro de la fibra óptica. Dentro de la fibra óptica, así no se va a escapar la información y se propaga directamente por ella misma, por dentro de ella. La configuración de la fibra óptica. Aquí estamos, como ahí la fibra óptica tiene múltiples configuraciones, dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Por lo menos hay una fibra óptica que es monomodo, que es una fibra óptica que su espesor en el núcleo es muy fino, que eso lo que va a hacer es que podamos nada más transmitir un solo haz de luz. Eso se utiliza para unas comunicaciones a muy larga distancia, aproximadamente a 100.000 kilómetros se puede utilizar una fibra de ese tipo. Y la transmisión y la velocidad son de altas velocidades y de alta confiabilidad. Hay otra fibra que es el multimodo, que hay donde es el núcleo más grande, pasan varios haz de luz. Ese es para distancias más cortas, hasta 2 kilómetros nada más, porque se tiende a dispersar la luz
y a degradar la luz y a perder la información. Los emisores y receptores ópticos. Los emisores, tenemos dos emisores que se utilizan para la transmisión de fibra de la luz en fibra óptica. Uno es el LED y otro es el láser. El LED tiene la particularidad que tiene la luz, es intermitente y tiene la luz se dispersa. Se dispersa. En la parte del LED, el LED tiene más potencia en la transmisión de la luz y la luz es más incidente, es más precisa. Por lo menos en la fibra que estuvimos hablando, la monomodo, el láser es perfecta para ese tipo de transmisión. ¿Por qué? Porque va a recorrer grandes distancias, se necesita una transmisión de luz fuerte y precisa para que la propagación llegue a más distancia. El sistema de fibra óptica está basado en la parte del circuito eléctrico, que es la interfaz de la conexión, que es donde pasa, donde se hace el cambio de pulsos eléctricos a señal de luz, a pulsos con luz. Viene la parte que es el empalme, donde va conectando, donde se va a conectar, donde se recibe la luz y se transmite por la fibra óptica. Los empalmes, después viene el receptor. El receptor es un diodo fotosensible, que es el que va a detectar la luz y la va a convertir en electricidad, que es la señal que vamos a obtener después de las aplicaciones. Tenemos muchas aplicaciones. En la parte de la medicina se está utilizando la fibra óptica para hacer estudios de endoscopias, cuestiones así, pero ya en las partes internas del cuerpo, como por la forma que es muy delgada y flexible y tiene una gran capacidad. Se ponen cámaras, se pueden poner lentes muy pequeños, microscópicos, que van a hacer que todo se pueda ver y se pueda visualizar y los doctores puedan llegar mucho más lejos que de los métodos ahorita. También en la parte militar, en la transmisión de datos, que en transmisión de coordenadas y cosas de eso, no van a ser afectadas por ondas electromagnéticas, campos, radiaciones que hay en el medio, que podría causar, como en los otros medios, que del cobre o el parte coaxial o el cable coaxial, que esos sufrirían ciertos daños en la transmisión de esto. Con la fibra óptica no pasaría esto. En la arqueología también se está utilizando para lo mismo, para meter cámaras en sitios donde el ser humano todavía no puede llegar. Y así hay muchas aplicaciones que todavía... bueno, en la telecomunicación, en la transmisión cada vez se utiliza más la fibra óptica para hacer las transmisiones más confiables, con mayor velocidad y con mejor calidad. También vamos a hablar aquí vamos a hablar también de las pérdidas. Las pérdidas de la fibra óptica, hay diferentes pérdidas. La pérdida en la conexión, pérdida en la transmisión, por lo menos si el haz de luz, el haz de luz no es muy fuerte, se va a perder los datos porque no va a llegar al destino correctamente. También si una fibra óptica tiene su grado de, cuando lo hacen, cuando lo tienden o lo ponen en los medios afuera y no tienen cuidado y hacen un doblez muy fuerte, en ese doblez tiene un margen de curvatura que lo que puede causar es una distracción y la pérdida de varios datos y la pérdida de la potencia óptica. También hay las pérdidas por conexiones que vienen dadas, porque ahorita antes las conexiones que se hacían entre fibra óptica se hacían empalmes mecánicos y empalmes de punto a punto. Eso es lo que hacía ahí, al no ver una unión perfecta de esos dos tubos de fibra óptica, ahí en ese punto, ahí la luz, el ángulo, la onda electromagnética, la onda de luz, iba a pegar en esos puntos y se veía dispersar y había una pérdida de ahí. Ahorita los tipos de fusión para unión de fibra óptica se hacen fusiones y es que se unen directamente por calor los dos puntos de vidrio o de plástico en una conexión perfecta para que
la propagación y la pérdida en ese punto sea nula o lo más cerca a cero. Gracias. Eso es todo de que vamos a hablar de fibra óptica. Espero que les haya gustado y sea de su agrado.